Muy buenas noches a todo el país. Les habla Julián Cortés y estamos aquí hoy día con don Electo Ceballos y don Fernando Kluger. Bien, hay mucho que analizar en torno al panorama nacional. Lamentablemente hemos llegado a una etapa de crisis, profunda crisis de la que no salimos. Y cada día se agravan porque el Poder Ejecutivo y también una parte del Poder Legislativo no están gobernando adecuadamente al país. Están dando una serie de medidas contraproducentes con la economía minera, agraria, industrial y etcétera. Creo que hay mucho que hacer por el Perú. Lamentablemente en este momento tenemos una mala imagen para el exterior como país que atraiga las inversiones. Ojalá que los ministros, lo primero que deberían hacer, cada ministro, es decir, hemos conseguido tal inversión, van a hacer tal trabajo en tal parte. Porque normalmente un país desarrolla con inversión. Si hemos corrido a los inversionistas o ellos se han ido del país, no vamos a tener fuentes de trabajo. La juventud, ¿dónde va a trabajar? ¿Con qué se va a financiar las obras de infraestructura que tiene que hacer el Estado? Entre ellas, por ejemplo, hospitales, carreteras, el ferrocarril que se ha diseñado solamente en la cabeza del presidente, y etcétera, puertos, aeropuertos y una gran cantidad de infraestructura que queda a un país pujante, naciente, con ganas de salir adelante. No somos un país cualquiera en el sentido de que hay que ningunearlo. No, aquí hay una fuente de riqueza enorme en la parte minera esencialmente. Y lamentablemente le cortamos a la mina hasta el agua. La próxima semana vamos a traer una información que le cortaron en la luz o le cortaron el gas o alguna de esas cosas. ¿Saben qué? Efectivamente, los agentes de extrema izquierda, especialmente los proterroristas, se están infiltrando en todo el aparato estatal. Tenemos 1.200.000 personas trabajando en el aparato estatal. ¿Cuántos son proterrucos? El deber de nosotros, los comunicadores, los abogados, los periodistas, los que hacen análisis, es el deber de luchar por la patria, para defenderla y no para que caiga en manos del terrorismo, como han caído otros países, Nicaragua, por ejemplo, Cuba, por ejemplo. Entonces, nuestro deber es combatir al terrorismo. Yo estuve en varios frentes vinculados a la lucha contra el terrorismo y voy a continuar en esa lucha. Espero que los jóvenes de hoy también defiendan a su país, defiendan a su patria, porque yo sigo creyendo que la democracia es el mejor camino para obtener el desarrollo. Los países comunistas de todo el mundo están muriéndose de hambre. Vean ustedes el caso de Corea del Norte, el mismo caso de Rusia, que un país chiquito como Ucrania le ha parado el macho. Y saben, hoy día me he informado de que Rusia envió una flotilla de helicópteros
para tratar de tomar Kiev. Y sabiendo que los ucranianos no tienen pues helicópteros. Entonces dijeron, esto es pan comido para nosotros. ¿Saben lo que hizo Ucrania? Envió drones, esos avioncitos chiquitos. Envió drones a la lucha en esta guerra infernal que se está desatando entre Rusia y Ucrania. Los drones estallaban virtualmente dentro de los helicópteros. Eso fue terrible para los rusos. O sea, con tecnología. Es lo que tenemos que hacer. Sobre ese tema voy a volver porque ya he consumido bastante tiempo. Voy a saludar también a nuestro amigo el doctor Ibaceta, que ya está presente con nosotros. Don Electo Ceballos, su oportunidad. Buenas noches. Como todos los lunes, estamos en Contraste, Onda Digital 18.4, para analizar y hacerle ver a los jóvenes lo que está sucediendo en el país y el futuro que les espera si ellos no actúan. Comenzaremos con una buena noticia. Sí, porque hay una buena noticia, hay que reconocerlo. Pescaron al fiscal superior, coordinador de Lima Sur, un trafero. Esa es una buena noticia, por lo menos para nosotros que tenemos ciertos juicios en el sur. Conocemos la mafia de la Fiscalía: Chilca, Lurín, Mala, Cañete y todas las playas, por supuesto. Ahí está enquistada esta mafia. Inclusive hay un sobrino político de la señora ex fiscal de la Nación, Zenaida, que lo pescaron, Zoraida, está en un proceso, subió a la sala, pero a la Fiscalía Suprema, pero sin ir vio la doctora porque es su pariente político. Bueno, esa es una buena noticia. Las malas noticias sobran, desgraciadamente. Y por eso convoco, como siempre, a la juventud. ¿Dónde van a trabajar? Cuando vemos que Las Bambas, una de las mineras más grandes, la minera más grande del Perú y una de las grandes mineras del mundo, está paralizada. 4 o 5 días que se han metido y el gobierno no hace nada. Máncora, le cortan el agua, los rieles se los levantan. Eso es terrorismo. Vemos los ciudadanos que salen amenazados, guajones. Esta gente es terrorista. Y lo dicen, si no nos dan la plata, no hay agua. 5.000 millones de dólares. O sea, hoy día que estamos celebrando un aniversario de una gran victoria del ejército peruano, de los comandos Chavín de Huántar, que rescataron la embajada japonesa, debe servir de ejemplo a lo que se tiene que hacer. Tenemos que rescatar el Perú de estos cuadros terroristas que están manejando el país, que están impidiendo el desarrollo del país, que estamos exagerando, señores. Miren los informes que vienen de los países que quieren invertir. El Perú era la vedette en el sector minero. Hoy ya estamos en la cola. Éramos la vedette para los bonos. El Perú sacaba 10.000 millones de soles en bonos soberanos y había 40.000 para comprar. Hoy día se están deshaciendo esos bonos. ¿Qué va a traer eso? Falta de trabajo. Jóvenes, reaccionen. Se le están robando su país y ustedes no hacen nada. Pero me dirán, ¿y usted por qué? Nosotros pusimos el pecho de los 60, 90. Hemos pagado piso para estar en este país.
Nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos hecho negocio y hemos ganado cierta reputación, no lo sé si buena o mala, pero acá estamos, analizando para bien del país. ¿Cómo es posible que el sector minero en 8 meses lo hayan destrozado? Efectividad sí tienen los comunistas, los rojos. Para destruir. Y ojo, no nos olvidemos que los prefectos que ha nombrado el señor Guillén, el ex ministro, que ahora habla y lucha y dice, él lo nombró. Se lo puso Cerrón o Toledo, perdón, Castillo, y lo firmó. Todos con antecedentes. De una izquierda extremista. Extremista, que tienen experiencia de combate, tienen experiencia. Entonces, hoy día que estamos celebrando 25 años del rescate de la embajada japonesa, va mi saludo a las Fuerzas Armadas que fueron mancilladas y perseguidas por haber logrado ese éxito que está reconocido mundialmente, no en el Perú. Recién se comienza a abrir la trocha porque le han sembrado de dudas y de acusaciones falsas. Y otra cosita que se me está olvidando. Haber escuchado a ese arzobispo, cardenal de Huancayo, comparándose con Jesucristo, que a él también lo insultaron como a Jesucristo. Ese señor que se vaya a su casa, a su templo, que no salga, igual que el señor Castillo, el arzobispo de Lima. Yo ayer escuché misa como todos los domingos, hablando de que María Magdalena, cuando fue a la tumba y vio lo que vio y dijo lo que dijo, totalmente disparatado su prédica. Estos rojos siguen envenenando al país y esa es mi cólera, porque no reaccionamos, no se hace un frente alrededor de un centro que luche por recuperar el país. Las marchas van, está bien, pero tiene que haber un líder que conduzca a la juventud que se está jugando su futuro. Nosotros estamos de salida, vamos a seguir metiendo el hombro, apoyando, criticando, para bien del país. ¿Cómo es posible que la minería en 8 meses la hayan arrasado? No, todavía están produciendo, sí, están produciendo. Por supuesto que sí. Y demos gracias que sigan todavía produciendo, porque entran los dólares para pagar la deuda, que acá el doctor Fernando Kruger va a hablar de los montos que nos hemos endeudado para gasto corriente, porque obras no se ven, gasto corriente. Bueno, salvo la refinería de Talara, que no debió costar más de 1.400 millones y ha costado por ahora 5.000, pero creo que va a pasar los 6.000. Ahí lo dejo. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Electo. Buenas noches, Fernando. Marcos. Nada es nuevo, ¿no? Bajo el sol. Como decía Salomón. Estamos en un momento crítico, evidentemente, que el gobierno se ha vuelto populista. Ahora hay una denuncia, hasta aparecen pornográficos, ¿no? Que para ser viceministro hay que enviarle la foto de relaciones íntimas de la novia, exnovia, la mujer, no sé, donde la dignidad no vale nada para esta gente. Y sus famosos búnkers para sus, como decía Julián alguna vez, para esos mataderos. Mataderos. Que Julián conocía, pues, un matadero del programa anterior. Y
tenemos gente vacía de moral, ¿ya? No vamos a decir inmorales, sino amorales. Para ellos la diferencia de bien y mal es nada. Ellos actúan, logran sus objetivos, satisfacen sus instintos y punto. Ahora ya nos podemos explicar a dónde va la 1,5 toneladas de carne, ¿no? Comprada por Palacio. Justamente en ese programa estuvimos el dato de Julián. Pero ahora, cuando no hay ingresos, cuando no tenemos dinero, se vuelve más populista. Ahora están, dice, reivindicando a los trabajadores. No solamente han subido una miseria el sueldo mínimo vital, que dijimos, eso va a beneficiar a unos poquitos, ¿no?, de adecuadamente empleados, porque los subempleados se van a incrementar porque no se ha trabajado la formalización. Si no se han rebajado los costos de formalización, casi todo nuestro aparato productivo es informal. Y entonces, por más que eleven el sueldo mínimo vital, no les van a pagar lo que se puede, y si no quiebran, pues no tenemos puesto de trabajo. Y los bonos soberanos que antes valían y todo el mundo quería comprarlos, ahora no valen nada. Entonces los van a empezar a rematar. Y cuando querramos otros préstamos, ¿ante quién nos vamos a arrodillar? Porque ya no va a ser el Perú que coloca sus bonos porque tiene prestigio. Pero sigue el populismo. Y a ver hasta dónde alcanza lo que tenemos ahorrado, porque ya no queda mucho. Y puede no quedar nada. Y tenemos metidos en este tema a estos dos curas para ellos, ¿eh? No quiero ser despectivo con los demás religiosos. No puede ser que la Iglesia Católica tenga la vergüenza en el Perú de tener un cardenal que vaya a hablar tonterías y se mete en política y dé su balconazo en Huancayo a favor del presidente y lo larguen. Y después vaya a llorar a que lo han insultado, que ha sufrido y que no sé cuánto. No hubiera bajado a lavar los pies pues ahí de los manifestantes y mostrarse humilde. Pero no. En vez de acercarse a la población con humildad, buscó aliados en las antípodas del cristianismo. En Bermejo, por ejemplo. Y buscó arreglos asumiendo la posición de los caviares que están en guerra. Y se fue a Palacio a buscar una solución. O sea, el cura caviar, sabiendo que los sectores radicales no quieren a los caviares y los están expulsando de todos lados, ahora quieren rodear al profesor Castillo, que está más hackeado, pero por evidencias de delitos. Tanto así que le han lanzado ya la amenaza a través del diario La República de que Pablo Sánchez, que nunca ha perseguido a nadie de la oposición, ni a los del gobierno de turno, porque él y Zoraida Ábalos eran la misma cosa, ahora lanzan y dicen: Pablo Sánchez al parecer va a iniciar las investigaciones porque no está de acuerdo con Zoraida Ábalos. ¿Eso qué significaba? Que la cabeza de la Iglesia Católica en el Perú presiona, el segundo, el arzobispo de Lima, ¿no? El arzobispo de Lima le sigue el amén, ¿no?, a favor del presidente Castillo. Y del otro lado tenemos a un presidente a quien quieren salvar, involucrado en graves indicios de corrupción, con sus sobrinos fugados, con Pacheco, cuyo abogado ha dicho de que si quiere defenderse, que él no tiene la culpa, pero que tiene que señalar pues a otros, ¿no?, a los que sí tienen la culpa. Y como no le hacen caso, entonces él se aparta de la defensa. Él cree en la inocencia, pero tiene que hablar.
Y como no quiere hablar, seguramente porque tiene miedo, se va de la defensa. Y mientras tanto la fiscalía ya comenzó con el show. Que a ti te alegro y a todos nos alegra. Pero recuerda que cuando se dan estas crisis políticas, vienen los elementos distractivos. Entonces vamos a tener golpes propagandísticos contra, hoy es este fiscal, mañana puede ser un juez, un escándalo de un vocal supremo, un escándalo de un juez superior, más escándalos en la fiscalía. Y va a parecer que qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y mira, ya hay cierta actitud de rebeldía, porque leí por ahí que el presidente de la Corte Superior de Huancavelica, o de Apurímac de Huancavelica me parece, que tiene 19 plazas, para que se nombren magistrados, porque no hay. La Junta Nacional de Justicia no nombra a nadie. Y entonces aquí pervierten lo que en su momento se utilizó como un factor de tránsito, al mantener la provisionalidad y dejando que el presidente elija quien le da la gana. Si tanto se habla de los cuellos blancos, y ahí ha habido un tráfico sexual pero grosero y que aparecen los audios, ¿no? Donde no se respetaba ni el Estado civil. Imagínate pues con los provisionales. Y se van formando las mafias y siempre ocurre lo que dijimos. La honestidad va sola en las instituciones. La deshonestidad es parte de una organización que es crimen organizado, pues, hablando en oro. Pero recuerda también que hemos tenido buitres, violadores, durante todo nuestro tiempo. Y yo recuerdo que en la época del gobierno militar empezaron los asaltantes de bancos, ¿no? Las grandes organizaciones que mataban policías, entraban con ráfagas, y asaltaban lo que les parecía y violaban niños. Recuerda ese monstruo llamado Pichuzo. En esa época, a los que miraban a muchachas muy jóvenes, todo su apelativo era Pichuzo. Y era cruel porque este maldito, en las declaraciones, en el proceso penal, se reía y alardeaba de cosas, ¿no? De lo que le había hecho a la criatura y matándola, porque asfixió al niño y se lo había llevado. Y no fue juzgado por un tribunal militar, sino fue juzgado en esa época por una sala penal de la Corte de Lima. Y lo condenó a muerte. ¿Por qué? Porque el gobierno militar de entonces promulgó una ley diciendo pena de muerte para violadores, para asaltantes y los que matan policías. Y todos hablábamos de eso. Y cuando comenzaron los fusilamientos, otra vez los mismos periódicos que antes pedían muerte, empezaban a decir pobrecitos y sacaban sus crónicas rojas a doble hoja, la vida del delincuente. Derogaban la ley y abrogaban la ley, hasta que otra vez venía la agresión, pero andábamos distraídos en esa época y nadie se percataba que nos hundíamos económicamente. Porque no me vengan con tonterías, pues la castración es una solución. La pena de muerte no hace que alguien cambie su modo de pensar, sus tendencias. Aquí hay que tener un plan integral y que la pena de la cadena perpetua esté allí, hay un juzgamiento rápido, hay que crear ciudadelas ya en otros lugares. Y eso es lo que más efectividad le va a dar a la lucha contra estos delincuentes. Mira, todas las mañanas yo me levanto, ya no quiero prender el noticiero,
mientras me cambio, me preparo, todo es asalto, ¿no? El delincuente que le disparó, que le mató, que atacó a la señora, que le quitó su celular, que se metiera en una farmacia, el que estaba caminando por la calle. Eso te genera inseguridad, ¿eh? Eso es generar alarma, terror, zozobra en la población. Ahora le metemos el tema de los violadores. Y sin embargo, nadie se ha dado una vueltecita por las zonas periféricas de Lima, ya para poner un ejemplo, donde las mamás salen a trabajar, los padres salen a trabajar, los niños quedan, y no hay un sistema de educativo a los niños para decirle esto no debe pasar. En vez de estar predicando la ideología de género, deberían estar diciendo nadie te toca, nadie, y desconfía hasta de tu padre, ¿ya? Porque hemos visto casos espantosos de padres que violan a sus hijos, que se quedan solos, llegan ebrios y la madre se va a trabajar y el niño está ahí. Y están embrutecidos. Eso lo hemos investigado ya. No crean albergues. No hay un sistema para privarles de la patria potestad, quitarles a los niños y darles una buena educación. Los niños están expuestos. Y por más que le pongamos centros de denuncia cerca a las zonas de mayor incidencia, por experiencia te digo, hay un altísimo porcentaje de madres que no denuncian por la dependencia económica a la que están sometidas. Entonces el problema no es un punto, sino es una transversalidad. Y no tenemos nada para enfrentarlos. Ahora todo el mundo habla de eso, todo el mundo da soluciones, todo el mundo quiere que se castre, todo el mundo quiere que se fusile. Otros dicen hay que poner pues el centro de denuncia más cerca, pero si no pueden mantener ni a una comisaría, vas a poner más instalaciones de denuncia, y si no le das dinero para que las denuncias se hagan rápido, con tecnología, como habla Julián, entonces siempre vamos a estar con la autoridad de adorno. Acuérdate que luego vino en los 90 la etapa de las vírgenes que lloran, ¿no? Y donde, recuerdo un sacerdote de La Perla, de una iglesia que hay ahí por la avenida Colonial, donde comenzó a llorar el yeso. Ahí mismo organizó su procesión. Y no sé, y ¿quiénes impulsaban la procesión? El club de beatas que iban a ese templo. Y quienes hablaban de todos los sacerdotes eran entrevistados en los medios de comunicación. Elemento distractivo. Acuérdate de Joao Teixeira, un curandero que venía, que cortaba, que decía que operaba, que hacía 1000 maravillas. Vino, hizo negocio haciendo comprar botellas de agua de 1 litro a miles de personas. Aparecieron santones. Yo había visto estos santones en la selva de chico porque teníamos mucha influencia brasileña. Lo que escribe Vargas Llosa en Pantaleón, con el santón ese, esos existían. Y ese tipo de prédicas eran lo que lanzaban. Entonces nos van distrayendo mientras van avanzando en el camino del copamiento del poder y van tapando los escándalos. Porque ahora estamos enfrentados a un montón de problemas de inseguridad, de violaciones, y ya no hablamos de los problemas. Ver en la noticia un presidente que cursa cartas notariales para que se desdigan de algo. Es decir, qué calidad tenemos en el aparato de gobierno. Pero nadie ya está viendo eso porque empieza la distracción. Bueno, pues, aunque ayer me dio gusto, después de mucho tiempo, ver jugar a la Alianza Lima muy bien, ¿no? Y el 4-1, bueno. Pero también eso, ya tuve que frenarme porque dije, no me voy a distraer.
Porque estamos en la etapa de los actos distractivos. Totalmente. Y el G2 sigue allí. Sabe manejar, pues, conoce, no hacemos tiene nada. Y lo que temo es que sea cierto lo que Fidel Castro le dijo a Chávez. Corrompe a tus generales, a tus almirantes, corrómpelos, y ellos te van a dejar que desde la base tú metas a los cubanos y metas a todo. Al final tu Fuerza Armada va a ser manejada por cubanos. Entonces, nadie está viendo. Dime tú, en los noticieros, alguien habló, magnificó, como antes, la retoma de la Embajada del Japón. nada. No se celebra nada que sea un paradigma nacional, porque los caviares se encargaron de demoler, de desprestigiar, de ensuciar todos los actos. Y siguiendo la línea, claro, eran los tontos útiles para criminalizar los actos del Estado y empezar una persecución ciega contra los militares, y mientras tanto ellas eran las víctimas a las que el Estado ha terminado indemnizando con millones de dólares, ¿no? Miles de dólares, millones de dólares. Y les ha creado sus monumentos, el lugar de la memoria, el ojo que llora. Su monumento. Ahora habrá que llorar, ¿no? Pero no hay que perder de vista esto. Estamos en el momento de la distracción. Así es. Ahí voy a dejarlo yo. Ahora nos toca un comercial. Sí, hacemos un corte y regresamos con Fernando con sus cuadros que nos van a abrir un poquito más la visión de lo que está sucediendo en el país y que la prensa no le da mayor importancia, pero los números son desgraciadamente la realidad. Ya regresamos. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Bueno, aquí normalmente en Contraste siempre estamos alerta a las mediciones de la opinión pública, las mediciones del éxito o el fracaso de las instituciones, y tenemos el gran apoyo del señor Kluger, y esperamos que en esta ocasión nos ilustre de cómo va la temperatura económica, política y social del país. Adelante, Fernando. El primer cuadro, si fueras tan amable, son 254 días de ingobernabilidad total del gobierno. Este es un gobierno
no solamente de Castillo, sino también de Cerrón y también de la señora Boluarte. Ellos tres son los que están gobernando, ¿no? Desde el comienzo, porque la señora Boluarte, algunos dicen, no, pero ¿cómo la metes? ¿Por qué la metes? Oye, está desde el comienzo de ministra, es vicepresidenta, ella forma parte de todo este paquete, ¿no? Claro. Y lo bueno o malo que hagan, tiene que también tener sus activos y pasivos. ¿Te acuerdas cómo hablaban el flujo y reflujo? Sí, activos y pasivos, sí, en el gobierno de Morales Bermúdez. Castillo es el peor presidente en los últimos 4 gobiernos electos durante los primeros 7 meses de gobierno. Esto es importantísimo que lo tengan claro. 44% es mayor la diferencia entre desaprobación y aprobación. La siguiente, por favor. El 76% de la población desaprueba al presidente Castillo y solo un 19% lo aprueban según Datum abril 2022. La siguiente, por favor. La séptima parte del total de la población, solamente la séptima parte, aprueba la gestión del presidente Castillo, ¿no? Solo la séptima parte del gobierno de Castillo, Boluarte y Cerrón. En Lima, 1 sobre 16, la 16ª parte, solo aprueba al presidente a Boluarte y a Cerrón. En el norte, la 6ª parte, en el centro y oriente, la 5ª parte, en el sur, solo la 4ª parte. ¿Esto qué significa? Que el presidente ya perdió legitimidad. Este es un gobierno ilegítimo. Es legal, nadie puede decir lo contrario, ¿no? Pero es ilegítimo de raíz. La siguiente, por favor. Y CIT habla que la diferencia ya ha llegado a 65%. Probablemente esto a fin de mes hagan otra medición, ¿no? O la primera semana de mayo. Y aumente. Eso va a aumentar, ¿no? Esa diferencia va a aumentar. Ya está en 80% la desaprobación y la aprobación está en 19%, ¿no? Eso ya preocupa, ¿no? En un gobierno en 8 años de gestión, ¿no? En 8 meses, perdón, de gestión. Pero, no son Fernando, 8 años. Sí. Esto va a seguir creciendo, pero ¿hay propósito de enmienda? No existe. Porque vuelve a nombrar... Por más que los curas digan lo contrario. No, los curas están hablando, ¿no? Quieren agarrar su puesto, pues, eso, con los caviares, pero los impresentables que están poniendo de ministros, significa que el hombre no va a cambiar. Yo estoy de acuerdo con eso. No va a cambiar. Así es. En el siguiente cuadro, por favor, vemos que ya Datum indica igual, ¿no? La misma tendencia, se abre la diferencia entre desaprobación y aprobación, siempre mayor la desaprobación. Sí. Según Datum ya es 57% mayor la desaprobación que la aprobación. La siguiente, por favor. Y entramos a Ipsos. Ipsos habla que también la diferencia detectada por ellos es 57% mayor la desaprobación que la aprobación. Ya estamos hablando de que más de las 3/4 partes de la población, tanto en Ipsos, en CIT, como en Datum, lo desaprueba. Más de las 3/4 partes. O sea, eso en notas, si fuéramos un profesor, ¿no? Sería un 0,5, ¿no? 0,5, ¿no? Con ayuda todavía. 0,5, ¿no? Y con un rojo, pero bermejo, ¿ah? Sí, bermejo. Un rojo bermejo. La siguiente, por favor. Si lo vemos a nivel socioeconómico, en el subsector C, que es el sector donde está la clase media, que es una de las clases que está más golpeada. Más golpeada, ¿no? Porque ellos ya estaban creciendo, querían llegar a B, ¿no? Y en un momento a otro se han quedado sin empleo. La pandemia, ¿no? La pandemia y todo eso les ha hecho un efecto tremendo. El lagarto no cerró. 80% desaprueba al presidente. 80%. Acá de cada 10, 8 lo desaprueba. Y en marzo era 71%. Aquí dice que esto está increyendo, ¿no? Claro. La diferencia entre desaprobación y aprobación, 66%. Es gravitante. Y si ustedes ven ahí la tendencia desde agosto de 2021, de menos 13 a menos 66 en 8 meses, es así determinante. Está haciendo un buen gobierno. Es determinante, ¿no? Está destrozando. La siguiente, por favor. Está destrozando el Perú. Y muchos de ellos votaron, ¿eh? Claro. Muchos de ellos votaron por, supuestamente, ¿no? Votaron por Castillo. Sector socioeconómico D. Acá 75%, o sea, las 3/4 partes no aprueba al presidente, al gobierno de Castillo, Cerrón y Boluarte. No lo aprueba. Y eso hace que un 57% sea mayor
la desaprobación que la aprobación. Y si se dan cuenta y observan el cuadro, en agosto tenía menos 7%. A menos 57%, o sea, ¿alguien puede decir cuántas veces más se ha multiplicado esa desaprobación que la aprobación? ¿Sabe lo que pasa, Fernando? Es determinante, ¿no? Eso es hambre. O sea, así es, acá ya está afectando. Esto es hambre. Y ojo, que ya acá hay un efecto de los bonos, ¿ah? Claro. Con todo y bonos que se ha entregado Yanapay, Capapay y todos los PAI que ha habido, con todo incluido, está ese efecto. Se ve el efecto. La siguiente, por favor. Es hambre. En el sector socioeconómico E, que es el sector socioeconómico donde está el pueblo, ya la diferencia es importante a 38% negativo, mayor la desaprobación que la aprobación. Y miren, hasta el mes de enero, observan en el cuadro, hasta el mes de enero estaba en positivo, en 6%. Pero ahí se comenzó a caer porque, como bien dice Selecto, el hambre, la olla, el estómago. Las ollas comunes que no han recibido hace 4 meses que no reciben 1 kilo de arroz. Entonces, perdón, y ayer este curita arzobispo de Lima, con su Castillo, hablaba de que sí, pues tenemos que hacer colectas para llevar comida a las ollas comunes. Este señor que en el Vaticano ladraba para que reconocieran a Castillo que había hecho trampa en las elecciones. Ese señor ahora está llamando a la gente. Y ahora nadie ha votado por Castillo. No, aprovechando. Lucar, ninguno de estos, ninguno ha votado. Ya Lucar golpea la mesa. Descano igual dice, no, yo nunca he votado, yo he votado en blanco. Pero ahora lo que digo es, esta gente que ha clavado, que ha sido sirviente, vehículo de estos senderistas, ahora claman ayuda. El país se está destrozando. Las cifras son impactantes. Yo quería mostrar 3 cuadros más. Sí, por favor. El siguiente cuadro, por favor. Disculpa. Oriente, en el oriente peruano, ¿no? Que tenía positivo en agosto, más 7%, miren, está ahora en menos 42%. 6 veces menos. 6 veces menos. Hambre, es ¿no? 66% lo desaprueba. Entonces, ya acá perdió legitimidad. Este presidente perdió legitimidad, este gobierno perdió legitimidad, ¿no? El gobierno de Castillo cerró en Boluarte. La siguiente, por favor. En el centro del país, el 56% es mayor que la desaprobación que la aprobación. 56%. O sea, es 3 veces más la desaprobación que la aprobación. 3 veces más. O sea, es determinante, ¿no? Esto ya es irreversible, en mi opinión. Esta situación es irreversible en el centro del país. ¿Y el centro del país qué cosa es? La cuna del partido de gobierno. Claro. La cuna del partido de gobierno. La siguiente, por favor, y con esto ya los comentarios de ustedes, ¿no? En el sur, que es el bastión, ¿no? Así como antiguamente en el APRA hablaban del sólido norte. Acá es el sur rojo, el sur bermejo, ¿no? El sur bermejo ya le dio la espalda. Está comenzando a perder legitimidad, ¿no? Y probablemente la medición de mayo vaya a ser más dramática. Porque en el Cusco hoy día le han dicho hay paro, vela verde. Sí. Le han dicho su vela verde. Y las comunidades ya están tomando poder. Porque ¿cómo es posible que bloqueen una carretera siendo ilegal, siendo un delito? Y el gobierno le dice, por favor, dame un espacio de tregua. O sea, esto no es guerra. O estamos en una guerra que ellos no lo dicen, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Y en el siguiente comentaremos, ¿no? Julián, ¿qué opinas? Bueno, el señor electo Ceballos mencionó aquí el tema de el cura y de las ollas populares, de las cocinas populares, ¿no? Las ollas comunes. Bueno, hay un presupuesto que supera los 99 millones de soles destinados a las ollas comunes. Y estas ollas comunes aquí en Lima, solamente en Lima, son 13,000 y pico de ollas comunes. Vale decir, estamos convirtiendo a nuestra población en dependiente de la comida que pueda llegar en forma gratuita a estos lugares
que son los cerros vecinos de la ciudad de Lima, los distritos con una población mayoritaria pobre o de extrema pobreza, como San Juan de Lurigancho, como San Juan de Miraflores, etc. Sí. Y hubiera querido escuchar, por ejemplo, a los comentaristas y a los expositores que en vez de tener 13.000 ollas comunes, tuviéramos 13.000 centros de producción. Así es. Porque estas señoras, que seguramente se pasan todo el día buscando alimentos o haciendo algunas cosas en sus casas, estas señoras bien podrían producir sus propios alimentos. ¿Dónde está la crianza de cuyes? ¿Dónde está la crianza de patos? ¿Dónde está la crianza de animales menores? ¿Dónde están los huertos familiares? No, ellos esperan que les lleven la comida lista, preparada, ¿no? El arroz, el camote, las carnes, etcétera. Y nadie los enseña a pescar, nadie los enseña a sembrar. Ojalá que algún día se cambie esa mentalidad de extender la mano para recibir un plato de comida. Mendigos nos están acostumbrando. Hemos acostumbrado a la población en plan de mendigos, cuando lo que deberíamos hacer es mandar técnicos a esas comunidades o a esos distritos pobres y de extrema pobreza, para que enseñen cómo producir. Se puede producir, y no es la primera vez que hacemos esto en Lima. Antiguamente, en los años 60, 70, también había crisis, pero nos enseñaban a hacer, por ejemplo, hay un frijolito blanco de China, ¿no? Un frijolito chino, que es muy alimenticio. Nos enseñaron en esa época a sembrarlo en unas bandejas para tener, en 7 días teníamos que comer, ¿no? Un poquito de agüita y las semillas y ya teníamos que comer. En cambio, estas señoras no. Ellas tampoco se preocupan en lograr convertirse en productivas. Otra cosa, la migración. La migración desde provincias a Lima es muy grande. Continúa. Pero no solamente en Lima, sino a los grandes centros urbanos. ¿Por qué? Porque los gobiernos en general, no solamente de Castillo, los gobiernos en general le han dado la espalda al interior del país. Por eso es que podemos ver el partido U Alianza en Lima. ¿Y por qué no lo vemos allá en Huancayo o allá en Chupamarca? ¿Ah? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Espinar. En Espinar, que es la parte más fría del Cusco, que está en un extremo del Cusco, a 3.700 metros de altura, la minería les daba recursos a las comunidades. Por mucho tiempo les dio recursos a las comunidades y también a la ciudad. Espinar había sido un fangal. Así como nosotros vemos en el viejo oeste que cuando llueve todo se convierte en un fangal, exactamente así era Espinar. Cuando llegó la minería, pudieron tener autopistas y pudieron tener una serie de infraestructura, colegios, mercados, etc. Y cuando ya satisfacieron esas necesidades inmediatas y urgentes de mercados, pistas, un terminal terrestre, etc., dijeron los de Espinar, ahora queremos un estadio. ¿Y saben por qué lo del estadio? Porque habían visto que el Cienciano se había coronado campeón
latinoamericano fue del fútbol. El Cienciano se había convertido en la estrella de la época y todos eran pro Cienciano, por supuesto. Y entonces los de Espinar dijeron, nosotros queremos tener un estadio. Y le dieron el estadio con los recursos de la minería. Pero al mismo tiempo, con buen ojo, avisor, los ingenieros de esa mina enseñaban a las comunidades en la crianza de cuyes, en la crianza de cabritos, en la crianza de una serie de animales domésticos, ¿no? Animales domésticos. Y les dije que los ingenieros también enseñaban a cómo mejorar la crianza de las vacas y los toros. Pero cuando acudimos a ese sitio, vimos que estos animales, los vacunos, eran todos enclenques, porque no había pues alimentación propia para ellos, ¿no? Solamente había ichu en todo eso, en todos esos entornos de la minería, no había forraje. Y entonces, por supuesto, le hemos cuestionado y criticado al ingeniero y le hemos dicho, ¿por qué enseña usted a criar vacas aquí a 3.700 metros de altura cuando los ejemplares que tienen no van a llegar ni a 100 kilos, ni a 150 kilos, porque tienen, en vez de vacas eran cuyes? Claro. Y acabábamos de pasar nosotros 3 horas o 4 horas antes por Arequipa, que Arequipa sí mantiene una ganadería de primera clase. Y entonces el ingeniero de Espinar, de la minería de Espinar, nos dijo lo siguiente: vaya usted y convenza a los ciudadanos que crían vacas, que ahora se ponen su sombrerito y los doblan para arriba, todos son coboyes, son vaqueros, y se ponen sus botas de cuero y sus casacas de cuero y quieren ser pues hacendados como en Estados Unidos, el gran chaparral. El gran chaparral. Esas cosas están por supuesto mal, porque esa zona es esencialmente para auquénidos. Claro. Arriba de los 3.700 metros ya solamente las llamas, las alpacas, las vicuñas, los guanacos son los que sobreviven. Y eso hay que criarlo, y eso no destruye el medio ambiente. Entonces el Perú hay que repensarlo. Disculpe, doctor Ibaceta, creo que a usted le cedo la palabra porque ya toma bastante tiempo. No, es interesante, sigue contando. No, sí, ahí terminé, pero ya habrá ocasión para darles mayor información. Se me ha venido a la mente, porque queda poquito tiempo, ¿no? Se me ha venido a la mente a la Universidad Agraria. Y he estado pensando, ¿cuántas universidades en el Perú forman técnicos o ingenieros agrarios? Y en verdad creo que son muy pocos, ¿ah? Por eso estuve pensando solamente en la agraria. Como tú dices, podría haber un convenio para que los estudiantes de la agraria se vayan graduando teniendo estos programas vecinales, enseñando. Y logrando los expertos en crianza de animalitos, enseñar a criar conejos, cuyes. Pero también se puede cultivar cosas, ¿ah? Dentro de ciertos establecimientos, tú puedes tener tu tomate, tu cebolla, lo básico, ¿ya? Pero que aprendan, porque dentro de la casa, en vez de tener jardines, es sembrar cualquier cosa, siembren alimentos, ¿no? Claro. Entonces podría masificar, y si todo se junta, la olla común, podría ser, pero hay que tener ideas pues de cómo hacer que la universidad participe con sus técnicos. Pero que yo recuerde, la Universidad Nacional Agraria, que era en Lima,
y en Tingo María había una universidad De la solamente para el tema agrario. La UNAS. Y la ganadería en la sierra, como tú dices, ahora que se ha popularizado el comer la carne de la alpaca, ¿ya? A donde tú vas, antes nadie la pedía, pero ahora vas a Cusco, vas a Puno, vas a cualquier sitio y te sirven un plato exquisito de carne de alpaca. Entonces, en vez de las vacas, porque te cuento la experiencia de las vacas antes de irnos al... Todo acá en Lima se puso de moda el engorde de ganado. Y justo comenzaron a engordar en Villa El Salvador, antes de que hubiese la explosión demográfica. Estoy hablando de 70s, 80s, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían? Iban a la sierra y compraban esos toros famélicos y los traían, pagaban una miseria, pues, ¿no? Pagaban una miseria, aunque su carne era más sana, ¿no? Porque no tenía tanto colesterol. Y los traían a estos centros de engorde, donde había unos alimentos especiales para en 3 meses convertir esa carne magra en carne de primera. De esa que vas al restaurante y está jugosa y no sabes que estás comiendo veneno para tu sangre y el colesterol, ¿no? Y ganaban un mundo de dinero. Yo no sé si seguirá el negocio, pero ese era el negocio. Que los onzos allá arriba criaran sus toros, sus vacas flacas que no iban a vender más, salvo... Igual cuando vas al mercado de Jauja, vas al mercado de Huancayo, y ves carne, la carne es seca, ¿no? Casi no es grasosa. Eso servía para el negocio del engorde acá y para vender en los mejores restaurantes de Lima, porque era carne de primera. Por lo tanto, no tenemos políticas para eso. Yo quería tocar otro tema, pero lo voy a dejar para el siguiente bloque, porque ya estamos a las 21 y nos vamos al corte. Sí. Muy bien. Ya regresamos. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. También por Cable Más, canal 791. Y por Facebook. Estamos en el programa Contraste y creo que la exposición del doctor es muy interesante, del doctor Ibaceta. Y ahí quiero recordarle que hay en ciernes el CECIGRA agrario, ¿no? Donde los estudiantes que están próximos a terminar o los que ya han terminado van por un año a hacer, en alguna comunidad, van a hacer su trabajo inicial, ¿no? Pero todo eso todavía está en ciernes, está estudiándose. Y ojalá que algún día se implemente y que los jóvenes que estudian en las universidades agrarias se compenetren directamente con las comunidades y los productores y los agricultores, de tal manera que llevan un poco de su tecnología y también reciben la experiencia que ahí se puede aprender, ¿no? Eso para
que el doctor nos pueda ampliar si es que tiene información sobre el tema, doctor Ibaceta. Sí hay información, pero quiero tocar el otro punto del cuadro, ¿no? Y de la caída libre en popularidad del presidente de la República, para volver un poco a lo político. Entonces, cuando todos ven que cae Castillo en popularidad, nos acordamos del famoso choque que acá se predijo que iba a ocurrir, ¿no? Maoísmo, castrismo, caviarismo y el Brain. Y se está produciendo. Entonces, yo no sé si el profesor Castillo en su caída libre está arrastrando al Movadef. Me parece que de un modo u otro, si el Movadef no corta, lo va a arrastrar porque el FENATEP viene del CONAR, el CONAR es Movadef, Movadef de Sendero Luminoso. Ahora, a Cerrón no le interesa mucho el tema, ¿no? Porque el Foro de Sao Paulo ha tratado de unir perro, pericote y gato. Y Cerrón siente que tiene el poder y que si lo pierden ahora no lo van a recuperar en su vida. En su vida. Entonces, ha llegado el momento del caviarismo, que quiere recuperar sus espacios, porque sabe que en una debacle de este gobierno, cuando quieran postular a cargos públicos en procesos electorales limpios, puede que la población los rechace por completo y casi los borre el mapa. Su esperanza es que en nuestro escenario la derecha y el centro están descabezados. No sé por qué no quiero utilizar la palabra tetelemeques, pero siempre estamos cuidándonos, decimos cosas y no hacemos. Amenazamos, nos ponemos valientes, pero cuando dice aviéntate, no, mejor me quedo acá a ver qué va pasando, ¿no? Y la gente está sola en la calle. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Movimientos de calle, porque la izquierda, no la maoísta, sino la de siempre, vinculada a los caviares, quiere apropiarse de la calle. La primera manifestación que hemos tenido ha sido el SUTEP y la CGTP. Fue sin pena ni gloria, pero así se comienza, ¿no? Así se comienza. Entonces, si tú ves el SUTEP con Patria Roja, esos son enemigos declarados a muerte del FENATEP y del futuro partido magisterial, que es el que sostendría el ala maoísta. Entonces están diciendo que están dividiendo los maestros. Y Patria Roja maneja la derrama, o sea que plata no le falta. No le falta dinero. Más bien la CGTP es la que tiene que reconstituirse, porque ha perdido muchas bases. Pero así como salen a protestar contra el gobierno, una parte de ellos, o un grupo maoísta chico, o que sabe Dios quién, porque no tenemos mayor información, sale a protestar contra el Congreso. Entonces ahora en la calle estamos viendo que los rojos vinculados a los caviares y a los otros quieren tener presencia política, pero atacando al gobierno y atacando al Congreso. Con lo cual tratan de deslegitimar a la oposición, ¿eh? Y a un gobierno ultra. Y quieren un rojo razonable. En el Perú hasta ahora no lo hemos descubierto. No hay líderes de la izquierda que sean razonables. Y tampoco que hayan sido honrados, ¿eh? Porque en el 2000, cuando cae Fujimori, todos los caviares dijeron nosotros somos la reserva moral. Y los gobiernos que ellos apoyaron estaba lleno de ladrones, o sea que no nos llame la atención porque ya aprendió más de la cuenta, pero más vulgar, ¿no? Más chabacano, o sea, más sin escrúpulos, amorales.
Pero eso está ocurriendo. Lo del Cusco, la CGTP y el SUTEP. Pero si se mueven órganos regionales, no van a perder esa base roja que siempre han tenido en el Cusco. En este momento están desconcertados los cusqueños, porque descubren que ninguno de los líderes de esas líneas que ellos seguían sirven. Pero van a generar las contramarchas en contra del Congreso y de la oposición que no tiene cabeza. Y los que aparecen son los de siempre. Si hay que criticar algo en los programas de oposición, es que los invitados siempre son los mismos que han pertenecido a los grupos que han estado en el poder y que han fracasado, han sido ministros, exministros, ayayeros, cabeza de partido, postulantes a congresistas, candidatos presidenciales. Son los mismos a quienes la gente detesta, porque generan división y su mensaje no une. Si estamos criticando que este gobierno trata de dividir, lo que deberían hacer en los programas de la televisión opositora es que ir convocando nuevos líderes, nuevo lenguaje, nuevo mensaje, nuevo trato del tema intercultural, llevar muchachos que saben y con alguna experiencia que pueda venir de alguien que no se quemó. Podrían desarrollar un discurso y una actitud de liderazgo de mediano plazo que sí unifique al país. Porque aquí no se trata si es de la selva, sierra o costa, porque todos estamos mezclados. Y no me digan que en el gobierno no ha habido la sierra, pues. Casi todos han sido de ahí. Ha habido la costa. Y de repente ha venido la charapeada también, y pero más han sido los de selva alta, ¿no? Pero ya no hay selva baja tampoco, porque con la carretera tenemos a todos los departamentos del Perú, de la sierra, allá. Creo que les dije que ahora... Yo pregunto, ¿y qué hay de los selváticos? No, flaco, me dicen, ya todos somos motocar. No, se ha mezclado el motelo con el carnero. Entonces, ya estamos, pues, ha llegado el Perú allá. Y se supone que no debe haber llegado para mal, ¿no? Porque el tipo de la sierra es más creativo. Es el mejor comerciante que yo conozco. Es el que más arriesga. Y es más vivo, pues. Algo así como no los quechuas de Puno, ¿no? Sino los aymaras, que son los mejores comerciantes, porque te aprenden hasta el lenguaje, usos, costumbres, a donde vayan. Entonces, si no conseguimos un líder que una al país con ideas claras y sin medias tintas, como ese del Salvador, no sé en qué vaya a terminar, pero ese del Salvador se plantó en seco, dijo, yo pienso en mi país y no me interesa lo que diga la Corte Interamericana, ni la ONU, ni nadie, porque no nos van a atar de manos y vamos a estar protegiendo a estos delincuentes. Que respete sus derechos humanos. Se ha detenido a 10,000. ¿Qué va a pasar con ellos? Seguramente hoy los van a juzgar. Las noticias son 13,000 pandilleros. 13,000. Pero es un tipo que se plantea en seco y no porque le falte plata, está en el poder, ¿no? Porque es uno de los que tiene más dinero en El Salvador. No vamos a decir que tiene más plata en el mundo o en Centroamérica, pero en El Salvador sí. Pero se plantó en seco y les está dando una respuesta. Seguramente la arremetida vendrá después cuando le acusen de lesa humanidad y lo quieran meter a la cárcel y no pueda salir de su país. Pero alguien tiene que jugársela. Porque si no, estamos en manos de la delincuencia. Así es. Y nos van a llevar a una especie de guerra civil, ¿eh? Yo no sé cómo va lo de Cuajone,
que han querido irse a abrir la Bocatoma. Reitero, una de las alternativas de Sendero Luminoso es una confrontación, es una guerra civil en el país. Y con eso de la no criminalización de la protesta, todo el mundo puede salir a la calle y está legitimado a la violencia, porque la violencia es parte de la protesta. Entonces, policía sí no puede disparar, no puede reprimir. Vas a enviar fuerzas combinadas que van a ser desbordadas, ¿no? Van a ser desbordadas cuando salgan de las comunidades. ¿Recuerdan ustedes una fiesta por el Cusco, creo, Apurímac, donde se enfrentan dos comunidades y bajan por las laderas de... ¿Ah? El Chiaraje se llama. Ese. Oye, y esos no juegan, ¿ah? Se meten unos hondazos. Sí. Ahora ahí salen lesionados, sangrando, pero están escenificándolo bien, pues. Bueno, atávicas. Así es, pero algo así puede pasar en el país. No estamos nada lejos de que algo así pase. Y entonces, mira la guerra política. Cae Castillo. ¿Arrastra o no arrastra al maoísmo? Patria Roja quiere recuperar más castrismo, ¿no? CGTP, castrista, quiere recuperar su espacio. Aparece el cardenal Barreto y el arzobispo Castillo. Parecería que quieren unir esa fuerza hacia los caviares. Ser la tabla de salvación de Castillo. Oposición de Cerrón y oposición del maoísmo. Creo que a Castillo le han dicho ¿cómo es el que se mete a soldados y que si de meterte a soldado tienes que aprender? ¿No? Tú te quedas, o matas o mueres. Creo que esa es la única alternativa que tiene Castillo en este momento. Pero ojo, que esa es la guerra política actual y la oposición, bien, gracias, señoritos, que hablan y nada efectivo. Marco, como dices tú, y se ve, el enfrentamiento está. Ya estas tomas de terror de los centros mineros, es terrorismo, gurú. El señor Premier acaba de estar en el Cusco dando unas filípicas contra los blanquitos de Lima. Contra la prensa. Ellos son los culpables de todo. Como si la prensa gobernara. Así es. Entonces, ya el Cusco está en paro. Y va a ser por 48 horas. Paro total. Este señor ha ido a leonar a la gente. Entonces, ¿de qué nuevo gabinete, de qué nuevo plan nos están llevando a un enfrentamiento y nos están disparando luces de bengala para que la gente no sepa a dónde acudir? Acá hay un plan para llevar al Perú al comunismo del siglo XXI. Si el Perú no cae en manos de este comunismo, América Latina no cae. Igual que en la emancipación. Si el Perú no caía, no había emancipación. Electo. Perdón, sí. Una interrupción. ¿Qué hicieron los nazis para concentrar el odio y buscar una explicación? ¿En quién concentraron el odio? En los judíos. En los judíos. Claro. En los judíos. Y metieron en la cabeza a la población que ellos eran los enemigos a destruir. Y los destruyeron. Entonces, el admirador de Hitler en el Cusco, sí. ¿Qué cosa crees que está haciendo? Está concentrando odio. Está en lo suyo. Pero está hablando de los blanquitos, sí. Y ya no hay blanquitos en el país. Ya no hay blanquitos, pues café con él mismo no es un campesino.
Ya él tiene más de español. Y vive en San Isidro, mi vecino. Vive en San Isidro, así que no venga con cosas, pero no puede con su genio, pues. Ya, eso es lo que está pasando ahora. Sí, voy a hacer un corte, pero quiero terminar, Marcos, con lo siguiente. El señor le echa la culpa a Lima, porque los gobiernos centrales son los culpables de la desgracia del Perú. El Perú ha reducido su pobreza y ahora lo vamos a ver en los cuadros que presenta Fernando, gracias a la Constitución del 93. Pero lo que quería recalcar, y esto escuchen, jóvenes que nos ven y nos escuchan, de 20 y tantos gobernadores hay 18 jovencitos gobernadores. De 25. De 25, ¿no? Con procesos penales. Esa es la descentralización que aprobó Toledo, sin ningún sustento. La aprobó porque era una promesa de campaña y la aprobó porque tenía mayoría en el Congreso. De ahí los gobernadores hacen lo que quieren y no dan cuenta de nada. Fernando, por favor, tus cuadros que son muy importantes. El cuadro, por favor, si fueras tan amable. Justamente el gran problema de este gobierno es hacer la nueva constitución. Eso es lo que quieren. De toda manera. Para poder aplicar su política comunista en la práctica, si no cambian la constitución, no va. Entonces vamos a comparar la constitución, la última constitución de la del 93 con la del 79. ¿Y qué cambios hubieron, no? El crecimiento. En la del 79 al 93, antes de la constitución actual, 0.2% de crecimiento anual. 0.2%. Con la nueva constitución, 4.8%. Con la que estamos viviendo. Con la que estamos ahorita, la vigente. En inversiones, en inversión privada, en exportaciones, en todo. Hemos crecido. Hemos mejorado. Pero ahora quiero mostrar estos cuadros. El siguiente cuadro, por favor. Hay dos temas que sí es importante porque afectan o beneficia a las grandes mayorías, especialmente a la rural, ¿no? En lo que es servicio de luz en la casa, en el domicilio, en las viviendas, en el tema rural, de 19.6% de cobertura ha pasado a 83.6%. Dígame, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto? No. Esto es desarrollo. No. Esto, el premio Nobel, ¿no? Sí, por eso te digo. ¿Qué diría? Oye, este es un desarrollo. Este es un modelo de desarrollo. Pero no. ¿Y con quién? Con esta constitución. Pero hay que cambiarla. Con esta constitución. Sale Cerrón, Bermejo. La siguiente, por favor. En lo que es acceso al agua, lo que ellos están cortando ahorita. Lo que o sea, lo que ellos están haciendo un delito de lesa humanidad. Ojo, si hubiera algún abogado, ¿no? Realmente que quiera defender, podría denunciarlo, porque este es un delito. Nadie te puede quitar el agua, porque lo que están haciendo es cerrando la cañería. El agua está ahí. Cerrando, ahí está el agua. No es que no hay agua, agua. No quieren dar el agua a la gente. No lo quiere, ¿por qué? Porque están condicionando, ¿no? Es terrorismo. Están chantajeando. Es terrorismo. Te están diciendo, tú me das 5.000 millones y yo te abro el caño. Así es. Eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser en un país civilizado. Y miren, en el agua potable, antes de la Constitución teníamos 28.7% de cobertura de agua. En el tema rural, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Lógico. A 74.5, dígame, ¿es un desarrollo o no? 3 veces. Hemos crecido 3 veces. ¿Que debemos llegar al 100? Claro, debemos llegar al 100. Pero esto es al 2018. Foto y trabajo del INEI. No es un trabajo mío. No, son es un trabajo oficial del INEI. Entonces, esto tenemos que saber, que la Constitución es buena. Pero es buena y ha generado desarrollo. En los centros universitarios, institutos, ¿se defiende la Constitución? ¿O solamente se repite? No, lo que hacen, ¿sabes? El lema, es Constitución. Decir, no, el artículo tal dice tal, el artículo de tal dice tal. Oye, no me compares palabras. Acá tenemos que ver hechos. Y esta cifra estadística
Resultados. Hechos y no palabras, como decía. Así es. Eso significa que hemos mejorado. ¡Claro! Hemos mejorado gracias a esta Constitución. La siguiente, por favor. Y a todo esto la inflación sigue creciendo. La siguiente, por favor. El pan, les puse el ejemplo de 6 panes antes a un tamaño y a un peso. Ahora se ha reducido a 3, a menos peso y menos tamaño. ¿No? Pero el mismo precio. 6 entre 3, ¿no? Claro. ¿Cuánto ha crecido? Estamos 100%, mejorando. 100% la inflación. Pero si lo vemos por peso, es más del 100%. Claro. ¿No? Es más del 100%. ¿No? Esta es una realidad con este gobierno. La siguiente, por favor. Y el pescado. Este señor Pérez Torres, que realmente no sabe ya qué decir, ¿no? Y cada vez que habla, y siendo abogado, lo raro, y habiendo sido docente, creo que el tema de la demencia senil está por ahí, ¿no? Debería pasar a un tema psiquiátrico, porque algo le está ocurriendo. Pero no quiere soltar poder. No. La siguiente, por favor. ¿No? Y las protestas, hay 6 muertos. ¿Dónde está la denuncia en la fiscalía? No son. ¿Dónde están los derechos humanos, el IDL, todos esos organismos que supuestamente defienden? ¿Dónde está Gorriti? ¿Dónde está? No está. ¿Dónde está Gorriti? No está. Salomón Lerner. La siguiente, por favor. No son sus muertos. Y a todo esto, las entidades del Estado, no es posible. No es posible que el día más importante del turismo, que es Semana Santa, ¿no? Cierren el aeropuerto. No tengas el aeropuerto de los aeropuertos de todo el Perú. Así es. Y sin pasaporte. ¿Y por qué? Porque la ministra 15 días antes había autorizado a la ministra de Trabajo el paro. El paro. O sea, el paro era legal. Acto de terrorismo. Era legal el paro. Pero cuando le preguntan al ministro, el mismo día del paro, le preguntan al ministro de Transportes y Comunicaciones y le dicen, señor, ¿hay paro? ¿Qué hay paro? No sabía, estaba en bola. Recién se daba cuenta de que había un problema. Y le pregunta, oye, pero la ministra de Trabajo ha autorizado el paro. Es legal el paro. O sea, no podemos hacer nada porque es legal. ¿Quién lo ha hecho? Habrá que preguntarle a la ministra. Sí, pues. Entonces, eso ya demuestra que esto es un desgobierno. Es un desgobierno total. Es un desgobierno. Entidades como la RENIEC, Migraciones, que llegaron a tener ISO de calidad, ISO 9001-2015, hoy en día no lo tienen. No lo tienen y son desastrosas su gestión. Parece que lo hicieran a propósito, que todo hay que hacerlo mal. Todo hay que hacerlo mal, ¿para qué? Para cambiar la Constitución. ¿Y qué hemos demostrado? Que la Constitución sí está generando desarrollo. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Sí. Bueno, su comentario. Primero hay que felicitar al señor Kluger por estas estadísticas que nos demuestran plenamente de cómo con la actual Constitución en los últimos 20, 30 años hemos avanzado en todos los rubros, En todos los rubros. Desarrollo humano, sobre todo. E incluso yo les decía hace algunos instantes cuando veníamos acá a este set, que me había sorprendido gratamente que uno de los gobiernos había construido bastante infraestructura en la parte de carreteras, ¿no? Y eso me sorprendió porque antiguamente pues no hacían las carreteras como las hacen hoy día, que son de doble pista y confiables y toman todas las precauciones para el transporte moderno. Lo que hay que cuestionar también en los últimos días, que es las enormes facilidades que se están dando de parte del gobierno, por supuesto, a los infractores de tránsito, a los que tienen sus taxis, sus colectivos, sus microbuses, sus combis, asesinas, que en vez de pagar las multas que le ha impuesto la policía de tránsito u otra institución, les van a condonar la deuda en 95%. Vale decir, con 5% nomás ya pueden sobrevivir, supongo, ¿no?
Pero eso es un abuso realmente, porque los que hemos cometido alguna falta porque nos pusieron una papeleta por mal estacionamiento, hemos tenido que pagar el 100%. Claro. Y igual han pagado el 100% los que se cruzaron la luz roja o te pasaste el límite de velocidad. Claro, el límite de velocidad, etcétera. Han pagado el 100% para poder operar. Sin embargo, ahora todos los transportistas que llevan pasajeros y que cometen asaltos, delitos, violencia contra las mujeres y también contra las familias, cometen crímenes en las pistas, esos señores van a estar pagando 95% menos de lo que es una multa, ¿no? O sea, 5%. Eso me parece muy mal. Su comentario, señor electo, ya para irnos al corte, al último corte. Desgraciadamente son votos. Como estamos viendo en los cuadros que Fernando nos ha enseñado, la caída de Castillo es a nivel nacional. Mucha gente que votó por él, por las promesas, ven que su país se está hundiendo. Entonces, se sigue haciendo demagogia. Esto, lo de las papeletas, es un crimen contra la seguridad, contra la seguridad del país. La economía del país. Los jóvenes que se suben, mira, ahorita acabamos de leer que en una Miss Ica o Miss Cañete ha tenido un accidente y se ha muerto. Así es. ¿A qué velocidad habría ido ese joven al volante? Con pasajeros. Claro. Porque no es solamente ella la que ha muerto, han muerto varios y muchos heridos. Eso es demagogia, ese populismo, pero cuando el gobierno está en caída libre, todo recurso, como lo están usando los curas, y lo digo los curas en sentido despectivo, porque yo soy criado con hermanos maristas y curas recoletanos. Me siento católico, apostólico y, como decía mi mamá, romano, como se decía antes. Pero eran decentes. Pero éramos decentes. Los curas eran gente de primera. Yo no digo que no tengan estudio, sino cómo están aprovechando del catolicismo y cristianismo que tiene la población peruana. Y con gente que no cree en Dios. Que no cree por eso. Apoyan a gente comunistas, que no cree en la religión, en ninguna religión. Imagínate. ¿Me entiendes? Eso es lo que de locos. Eso es lo que me revela. Ahí lo dejo, nos vamos a un corte. Tengo 6 cuadros finales. Ya. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Está usted en contraste. Bueno,
queríamos saber cómo está la minería, pero en cifras, no solamente de saber la nota periodística que dice que le cerraron el agua a determinada compañía minera y etcétera, y a otras las incendiaron. Que le levantaron los rieles. Exacto. Entonces vamos a ver la economía minera en cifras con el señor Kluger. ¿Puedes poner, por favor? ¿No? Esta es una información que salió en gestión, ¿no? Sauder, producto de lo que le han hecho, ¿no? De no darle agua, está pensando y está tratando de no cerrar, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí están los incendios de Cuajone, el corte de agua, la siguiente, por favor, y el comunicado de Sauder. El cobre, ¿cuánto está en precio al 13 de abril? 4.7075. O sea, miren, en 5 años, ¿cuál es la tendencia? Estamos en los mejores años, en los mejores precios. Es increíble que no apoyemos a la minería en este momento. Y el coste, $1.20. La siguiente, por favor. La población que dice en una encuesta rapidita nomás, 70% considera que la policía debe intervenir para frenar los bloqueos de las bambas, ¿no? Especialmente la bamba. La siguiente, por favor. El 86% de la población está pidiendo que intervenga el gobierno, que intervenga la policía. 86%, o sea, casi todos. ¿Para qué? Para que restablezcan el agua en la mina. Siga la producción. O sea, lógico, es el mejor momento, no lo podemos perder. Sin embargo, el gobierno se ríe, se burla. La siguiente, por favor. Y este cuadro salió el día sábado, ¿ya? 4.92 ha sido el crecimiento de febrero, debiendo haber crecido más de 7%. O sea, lo que estamos perdiendo. Y esto lo vamos a demostrar con el siguiente cuadro. El sector minero y de hidrocarburos solo ha crecido 0.06%. O sea, prácticamente no creció. No creció en febrero. No han permitido ni una. Y miren, por favor, en el cuadro, lo están viendo clarito, el sector minero ha decrecido en 2.08%. ¿Lo ven en rojo ahí? 2.08%. Eso es lo que ha decrecido el sector minero. Pero miren el sector, el mineral cobre, 0.90 negativo. Por eso, o sea, ¿por qué? Porque justamente a las bambas le interrumpes, a Cuajone no le pones agua, le comienzas a poner problemas. O sea, eso es lo que pasa. Esto, digamos, ha decrecido 10%. Pero de esto no hablan. 10% los periodistas de investigación de los grandes medios no hablan de estas. Y miren, cuando creció el cobre el mes anterior, enero, 11.4, ¿qué pasó con el sector minero total? Creció 4.53%. Ustedes lo están mirando ahí. Todo este es dato oficial del INEI. Lo que yo hago es el análisis y el cuadro, ¿no? Con cifras oficiales del INEI. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que están matando a la gallina de los huevos de oro. Lo están matando poco a poco, pero lo están matando. Están avanzando. Como mataron en destruir a nuestro generador de recursos, de divisas, a nuestro generador de desarrollo. Nos están quitando sus ingresos. Lo hicieron en Cuba cuando destrozaron la industria azucarera. Sí. Y lo hicieron en Venezuela y destruyeron. Tengo 2 cuadros más, por favor. Perdón, y destruyeron la industria petrolera. Sí, tengo 2 cuadros más para mostrarlo. El siguiente sector es el sector construcción, que es un sector que genera empleo. Y mueve mucho. Es un sector que genera mucho empleo. Y miren cómo está, negativo. -3, -5, -8, -0.53, -2.53. Todo negativo. Y miren quiénes son los negativos especialmente. El sector público. El sector público a nivel regional, local y nacional en negativo. -28%, -28.5%, -11.6%. O sea, esto significa que el gobierno no quiere reactivar al sector generador de empleo. No tiene la voluntad de hacerlo. Esto está demostrado ahí en este cuadro, ¿no? Y esto preocupa porque es un sector generador de trabajo, muchos de ellos formales. Entonces, que hoy en día lo necesitamos. Y el último cuadro es el sector de turismo. Lo que la ministra Chávez, ¿no?, justamente
trató de que se reduzca más, ¿no? Miren cómo se ha comportado desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, este sector. Está pujante, está creciendo, porque si les has cerrado, le tenías, ¿no?, una capacidad de atender del 30%, luego al 40%, luego al 50%, ahora ya tiene 100%. Claro. Entonces, que este crecimiento va a ser gigantesco, pero si le pones trabas, si le pones estas condiciones del turismo de que no viaje la gente, de que los turistas, ¿no?, los botas prácticamente, ¿cuántos mexicanos y europeos han venido al Cusco? No hay hoy día, ayer y hoy día y mañana. No, a ver, atención. ¿A quién afecta? Al turismo del Cusco, nuestro principal, ¿no?, foco, la joya, ¿no? Justamente estos son los efectos. Y no puede ser, porque justamente restaurantes y alojamiento, que es el turismo más importante que tenemos, ¿no?, con un crecimiento impresionante. Todo este es dato oficial, ¿ah? Claro. Dato oficial, 546% creció en octubre, 131% en noviembre, 70% en diciembre, 86% en enero, en febrero 130, casi 132% en febrero. Entonces, tenemos que apoyar. Entonces, si el gobierno tuviera un ápice de intención de que esto se revierta, lo haría bien. Acá no, acá lo hacen a la mala, con intención de no desarrollar el país, de destruir la economía. Mira lo que hemos visto, sí, este derrumbe de la fortaleza en Cuelac. Con Telegiro, todo. Ha tenido que paralizarse, porque no pueden ir los turistas. El señor ministro de Cultura habla tonterías en la televisión. Le habían avisado. Él dice que ya está todo solucionado. No está solucionado. No ha solucionado nada. Un sector importantísimo para el país, turismo. Sobre todo porque nosotros recibimos una gran cantidad de turistas de Chile, aunque les parezca increíble. Nuestra mayor fuerza turística viene desde el sur. Los chilenos les encanta venir al Perú, no solamente a comer sus comidas o a comprar telas y etcétera, sino también vienen a conocer el Perú profundo, porque seguramente también están interesados en invertir en algunos negocios. No hay que olvidar que Chile tiene importantes inversiones en el Perú. Bueno, yo creo que le dejamos la opinión al doctor Ibaceta sobre este y otros temas. Quiero hablar de turismo, ¿no? Vamos a comenzar por Cuelac. Hace 4 años fui con un grupo de amigos a Cuelac y ya existía una escalinata de acceso cerrada, donde no se podía subir por allí porque había el peligro de derrumbe. Ya existía. Entonces yo pregunté y me dijeron, estamos reforzando. Cuando subí por el otro lado, empecé a darme cuenta del peligro, ¿no? Porque habían árboles sembrados, pero Cuelac era un lugar donde se había establecido como una especie de pozo cercado y se había rellenado de tierra para tenerlo liso. Y allí construir, no sé si era fortaleza, templo o ciudadela, pero que te permite tener la vista de todas las... Y eso era seguridad. Pero cuando vine, escribí un artículo y dije, me parece que hay que tomar medidas porque el peso de la tierra durante tanto tiempo, y si ya tenemos algunas grietas, cuando hay una grieta, en cualquier momento esa grieta se corre, así es. Eso era perfectamente previsible y está en uno de los artículos que publiqué en Expreso en esa época. ¿En qué año? Y también en el Facebook. ¿En qué año? Pero nuestras autoridades, nada de nada.
Y entonces, ¿por qué nos preocupaba? Porque si se había invertido en un teleférico, que es una experiencia extraordinaria, atravesar la Quebrada Grande hacia Cuelap, perder Cuelap no solamente es perder una maravilla arqueológica, sino que la inversión se anula. Y entonces no va a haber cómo mantenerla. Pero ojo, el teleférico hacía que se mejore la carretera de Chachapoyas hacia Cuelap. Así es. Y eso nos daba la esperanza de que con la mejora de la carretera a Cuelap, era fácil mejorar la carretera a Leimebamba, que es su capital, su museo. El museo de los Chachapoyas está en Leimebamba y tiene un camino infame. Y de Leimebamba a Celendín ya no hay mucha distancia. Y mira, si cierras el circuito tienes Cajamarca con Chachapoyas por Corral Quemado. ¿Eso cuánto de plata puede dar a la zona? Y tontamente lo estamos perdiendo. El otro tema que también es previsible, porque lo hemos vivido. ¿Cuántas veces hemos ido por la carretera central para hacer turismo interno? Y antes salías a las 6 de la mañana, ahora tienes que salir a las 2 de la mañana. El último viaje que hice salimos a las 2 de la mañana, pasamos Matucana y a 3/4 de hora, creo, una cola gigantesca. 3 horas tuvimos que estar, toda nuestra madrugada. Recién recomenzamos a las 7, 8 de la mañana para subir al Ticre. ¿Por qué? Porque se habían chocado 2 camiones y no había cómo moverlos. Cuando salimos por el sur o por el norte, en el sur te voy a poner, para no hablar ya mucho sobre todos los sitios, el cuello de botella es Alipio Ponce. Sí. Y el desvío para entrar a Villa El Salvador. Entonces, cuando quieres ir al sur, no hay cómo transitar por Alipio Ponce, porque más allácito está el desvío a Villa El Salvador, pero van por el otro lado, te bloquean, y la carretera panamericana, en vez de ensancharse a la entrada de Villa El Salvador, se estrecha. Y es un laberinto, porque por ahí hay una norma que dice que a la izquierda van los camiones y ya tú no sabes si está vigente o no está vigente. Y cuando llegas al peaje, te demora media hora, 40 minutos, porque nadie controla y nadie exige a los concesionarios que mejoren su sistema de cobranza para no demorarse tanto. En el trayecto, de repente te encuentras bloqueado por si han chocado 2 tontos que van a mucha velocidad y no respetan nada, están eufóricos. Y no hay grúas, no hay remolques. Se chocan más allá y hay 2 muertos en la mitad de la pista. No hay fiscales, no hay autoridades. Hay que esperar que vengan a recogerlos. No hay cómo pasar. Fácilmente esperas 3-4 horas, y por lo que me he enterado en este atolladero de la última salida por Semana Santa, el jueves creo, han habido miles de carros que se han quedado 7 horas. ¿Eso es hacer turismo? ¿Acaso no se puede planificar y decir, si el Alipio Ponce me bloquea, nadie pasa vía El Salvador por esa zona? Que agarren el túnel y se vayan por el otro lado. Claro. ¿Tienen alternativa o no tienen? Tienen alternativa. Tiene que estar gente de qué sé yo, Ocitrán, Atu, no sé quiénes, viendo que los del peaje aceleran los procesos. No pueden estar haciendo esperar a la gente, y más cuando la gasolina ha subido. Tienen que haber grúas cada cierto espacio en el curso de la zona más transitada.
y la policía circulando y circulando, pero no pues la policía que salga para que empiece a separar a los carros y pedir documentos y pedir documentos y pedir documentos, buscándonos alguna falla para entrarle al otro tema, a ver cuántas papeletas o qué pueden obtener para su desayuno, almuerzo, comida, porque de todo hay. Eso es hacer turismo. Entonces no tienes policía en movimiento. Hay algunos patrulleros por ahí. No tienes fiscales disponibles. Los fiscales deberían estar en el patrullero a cada cierto tramo, porque ya sabemos las horas de salida y las horas de venida. Debían haber grúas, remolcadores. Con eso facilitas la salida y no bloqueas una ciudad. Nada de eso. Y por otro lado, en el aeropuerto, con lo que ustedes han conversado, se cerraron los aeropuertos y la gente que iba alegre a viajar con su maletita y su pasaje, no había quien los atienda, ni siquiera les abrieron la puerta. Oye, y eso no lo sabían. Cualquiera les dice, no vengan porque no les van a atender. Eso es fomentar el turismo. Entonces, ¿a quién tenemos en la cabeza cuando esa cabeza no funciona? Parece que no tuvieran cerebro, porque teniendo la experiencia, ya si no tenemos las grandes obras, al menos alternativas para facilitar ese tránsito. Pero no quitarle un día de sus vacaciones a alguien con un grave peligro, porque van con la familia. Y si van con la familia se debe movilizar todo el aparato de seguridad del Estado. Pero no funciona, pues. Así que si el turismo está creciendo es porque nos gusta viajar, porque somos tercos en volver a nuestra tierra. Así es. En ir a la sierra, en ir a la selva, por la costa. ¿Y de dónde nos han sacado entonces que estamos enfrentados, los de la costa, los de la selva, con la sierra, cuando nos gustan nuestros paisajes? Y nos integramos fácilmente. ¿Dónde está la confrontación? El turismo nuestro es una demostración de una integración real. Así es. ¿Ya? El que va de acá y no come lo que come, caray, cuando se producían bloqueos, he conocido gente que nunca aceptaba un choclo con queso. ¿No? Pero ahí aparecen los comerciantes, pues, ¿no? Claro. Choclo con queso, y darle al choclo con queso porque no había que comer. No había que comer otra cosa. Agua, ¿de dónde sale? Riquísimo. Por eso te digo que son los de arriba, son muy hábiles en el comercio. Apenas ven que se genera un mercado, ellos están ahí. Pero el Estado debería facilitar el tránsito para que prevenir accidentes. No solamente porque murieron la joven esta y en la van se volcaron, porque siempre que hay estos seriados largos, hay choques, hay volcaduras, hay muertos, y entonces hay que esperar 5, 6 horas. Entonces, esa es la mente con la que se gobierna el país. En lo demás, están felices con empobrecernos. Sí. Ahí está su poder. Si nos dejamos, ¿no? La gente... Perdón, sigue. Bueno, sí. Quiero agregar a eso la falta de estrategia, la falta de táctica del gobierno para atender al gran turismo, que es una inversión que genera ingresos al toque, directo de una vez. Un turista viene y se sirve un almuerzo y ya está ganando el que prepara la comida, el proveedor de las carnes, el proveedor de los insumos para ese plato de comida. Y así sucesivamente, el transportista, el hombre que vende gasolina, los que venden aceites,
los que arreglan las llantas, etcétera. Todo el mundo gana, los hoteleros esencialmente. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso que yo siempre he mencionado, el caso de Lunahuaná. Allí llegan en cada ocasión de fiesta, llegan entre 20.000 y 30.000 personas solamente a visitar ese pequeño vallecito. Igual se puede hacer y se hace en realidad con otros valles de la costa y de la sierra, ¿no? La gente está aprendiendo a descubrir, por ejemplo, todo lo que es el valle de Tarma, Chanchamayo, La Merced, Tarma lindo, ¿no? Pozuzo, el Pozuzo, etcétera, porque además es hermoso, ¿no? Es muy hermoso esa zona. Y igual pues para el sur como para el norte. Tenemos paisajes realmente atractivos que deberíamos vender y no necesita mucha inversión o casi nada de inversión, excepto que hay que mantener las pistas, las carreteras, etcétera, y hay que educar a la gente para que atiendan a los turistas, ¿no? Así es. Entonces creo que estamos perdiendo también un gran negocio como es el negocio del turismo. Señor electo Ceballos. Bueno, la improvisación prosigue, no hay propósito de enmienda. Escuchar hoy día al primer ministro aleonando en el Cusco, donde están en huelga, a la población contra los blanquitos y los empresarios peruanos y la prensa, contra la prensa, durísimo. Eso significa que todas estas conversaciones de eso es desviar la atención del público. Pues. La prensa no gobierna en el país, la prensa no da leyes, la prensa no construye carreteras, ni hospitales, ni colegios. Así que asiste a las inauguraciones nomás, pero asistes a las inauguraciones y todo lo que se sabe en este momento acerca de la mala conducta de este gobierno se sabe a través de la prensa. Por eso el ataque, eso sí es de la prensa. Por eso el ataque feroz contra Willax y Expreso. Pero están vendiendo humos. El señor Max Hernández, que trabaja en la PCM, porque tiene oficina ahí, está vendiendo, está lavándole la cara a y recibe Castillo. Su sueldo ahí, ojo. Lógico. Es rentado. ¿No? Le están lavando la cara a un señor que no va a cambiar. No es van mentiroso. Es un mentiroso serial. Consuetudinario. Ni se inmuta. Entonces, están aprovechando al cura Barreto la creencia del pueblo peruano en el catolicismo, en el cristianismo. Quieren aprovecharse de eso. No van a cambiar, ellos van a seguir destruyendo el país, van a seguir infiltrando las entidades del Estado con gente terrorista. Lo que estamos viendo en estas paralizaciones, en estas tomas, es terrorismo. Igual que como se metieron a la casa del embajador japonés, igualito lo están haciendo. Eso de cortar agua y chantajear a esta población. Sí. Incendiar campamentos. Y camiones. Con el visto bueno de la ex premier que hablaba bonito, suavecito. Feliz de la vida. ¿No? Y el señor del pañuelo. Y el lagarto. Y ahora dicen que también está la lagartija Salaverry tallando, a ver si lo nombran a él, porque ya se está hablando de Salvador Solar, se está hablando de Nieto, del mismo Bermejo. Bermejo, otra vez parece que Bermejo. Ya sería el colmo, ya. Del rojo. Ya sería el colmo. Bermejo está apoyado por los hombres de arriba, de la coca buena. ¿Ah? Entonces, ¿eso es lo que queremos? Vamos a hacer la juventud. Le hablo a la juventud. Ellos tienen que defender su país. Lo están viendo cómo se desmorona, así como la fortaleza. Y no pasa nada. No, señores, tienen que defender su país. Tienen que defenderlo.
como nosotros lo defendimos. Oye, que lárgate del país. No, nos fuimos con la bestia humana de Velasco y nos quedamos, habiéndonos podido ir a Costa Rica. Nos quedamos y nos bajamos. Por eso levanto la voz y siempre hago un llamado a la juventud. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Chao. Amigos,